En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una misión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya hoy jueves 27 de noviembre del año 2025. Casi tramo final de este año que estuvo cargado de información, análisis y por supuesto, como siempre digo, tenemos aquí en piso entrevistados y tuvimos en piso entrevistados tanto del sector público como del sector privado, agentes económicos, analizando lo que está pasando a nivel país, internacional y regional también. Y en la edición de hoy no va a ser la excepción, pero antes de saludarla a nuestra entrevistada de hoy, tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg, Canadá aplicará un arancel del 25% a productos derivados del acero desde el 26 de diciembre, afectando importaciones por 10.000 millones de dólares canadienses. Cerca del 40% de estos artículos proviene de Estados Unidos y es la primera vez que el primer ministro de Canadá añade nuevos impuestos a productos estadounidenses desde septiembre. También se extenderá hasta el 31 de enero el plazo para solicitar desgravación arancelaria del acero usado en manufactura, alimentos y agricultura. Reuters, por su parte, da cuenta que las acciones registraron leves avances ante las expectativas de un recorte de tipo de la Reserva Federal en diciembre, lo que dejó al dólar algo más débil frente a la mayoría de las divisas, excepto el yen. Con menor actividad por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, los mercados europeos y asiáticos operaron con un tono optimista, apoyados en subas de empresas de defensa y tecnología. El dólar subió 0,1% y la libra cayó 0,15% tras el presupuesto británico. ¿Más información, Ada? Ya nos trasladamos a lo regional y de acuerdo con Portal Globo, Moody's mantuvo la calificación soberana de Brasil en Ba1 con perspectiva estable, un nivel aún por debajo del grado de inversión perdido en 2015-2016. La agencia destacó la resiliencia económica pese a los aranceles de Estados Unidos, con una inflación de 4,68% en los 12 meses hasta octubre y una tasa Selic del 15%, el nivel más alto en casi 2 décadas. También señaló que el país enfrenta restricciones derivadas de altos pagos de intereses, rigidez del gasto y una deuda en aumento. Siguiendo la misma línea, de acuerdo con Ámbito, Standard & Poor's mantuvo la calificación de Uruguay en triple B+, con perspectiva estable, y confirmó las notas A, -2 a corto plazo y A en transferencia y convertibilidad. La agencia destacó la estabilidad institucional y la continuidad de las políticas económicas, pero advirtió riesgos por el déficit fiscal, el aumento de la deuda neta y presiones de gastos asociadas a la sobreestimación de ingresos, al envejecimiento poblacional y la indexación salarial, menciona Ámbito.com. Y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Natalia Rodríguez, gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo estamos, Natalia? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Prince. Buenos días, Ada. Buenos días a toda la audiencia de Radio 1000. Muchas gracias por este espacio. Natalia, te pediría nada más que te acerques un poco más al micrófono para mejor copia. Así es, viste que somos mujeres, sí. Entonces nuestra voz un poco más fina y menos potente, entonces gracias. Para mejor alcance. Natalia, te invitamos justamente porque hace unas semanas o unos días atrás se había dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo PND Paraguay 2050 y es un plan muy importante y relevante para el país, considerando que tiene una visión de corto, mediano y largo plazo, que es sobre todo lo importante, pero para que la gente pudiera y pueda entender de qué estamos hablando, cuando hablamos del PND Paraguay 2050, ¿qué nos estamos refiriendo? Es un diseño de un país que se quiere alcanzar, se está caminando hacia ahí. ¿Cómo se construyó este plan nacional? Bueno, Prince, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una mirada de largo plazo.
que va a requerir de otros instrumentos que vayan teniendo esta mirada de corto y mediano plazo para hacer realidad esto. Lo que propone el Plan Nacional es, bueno, ¿en qué país queremos convertirnos al 2050? ¿Cuáles son los logros que queremos alcanzar? ¿Qué queremos ver, sobre todo en el vivir de las personas y sus comunidades, que es el bienestar? Entonces, a partir de él, a partir de esa visión, identificar todas las piezas claves en donde las políticas públicas tenemos que impulsar acciones, tenemos que lograr resultados concretos, y no solamente el sector público, sino también buscar articular y coordinar con el sector privado y con la sociedad civil. Entonces el Plan Nacional es como una hoja de ruta que nos dice hacia allá hasta el norte. Ahora, para definir ese norte no lo podíamos hacer de manera unilateral desde el Ministerio de Economía, sino que teníamos que abrir un proceso bastante participativo para entender hacia dónde queremos ir como país. ¿Esta es una actualización que se hace cada determinado periodo por gobierno? ¿O cómo se maneja o se diseña este Plan Nacional, Natalia? Bueno, el Plan Nacional tiene su base constitucional, artículos 176 y 177, habla de que Paraguay tiene que tener planes nacionales de desarrollo para ir conduciendo las políticas públicas. A la fecha nosotros teníamos un plan nacional que fue diseñado en el 2014, el año pasado cumplió una década. Era el primer plan nacional, digamos, en esta era democrática, que fue revisado, actualizado. No hay hasta este momento un marco normativo que diga cada cuánto se tiene que ir revisando, actualizando. De hecho, que en eso también estamos trabajando como Viceministerio de Economía y Planificación. Entonces, ya mirando que este plan nacional estaba trazado al 2030, que el 2030 puede parecer muy lejos, pero está a la vuelta. Así es. Así como nos pasó el 2025, es que como esta nueva institucionalidad, Ministerio de Economía, que vino de la fusión de Secretaría Técnica de Planificación y Hacienda, nos pusimos por objetivo, bueno, trabajemos ya en revisar el plan nacional que tenemos, en actualizarlo y proyectarlo hacia un más largo plazo. Entonces, desde el año pasado nos pusimos en esta tarea y sale como resultado este plan nacional al 2050, porque ya el 2030 son como resultados casi de corto, mediano plazo. Totalmente. ¿Antes lo diseñaba la Secretaría Técnica de Planificación o dónde residía básicamente este diseño, Natalia? Sí, era responsabilidad de la Secretaría Técnica de Planificación. Y con la fusión que dijiste, obviamente, hoy nosotros nos atribuimos. Hoy el Viceministerio de Economía y Planificación del MEF es quien lleva adelante ese rol de coordinar el diseño de todos los planes nacionales y acompañar los planes sectoriales que vayan derivándose de él. Antes de profundizar en los puntos o pilares que contempla justamente este PND 2050, Natalia, ¿en qué se diferencia del anterior que mencionabas, de justamente que cumplió 10 años en el 2024? Hay como un aspecto que tenemos que destacar y se pueda decir, bueno, haciendo un paralelismo, el PND 2050 tiene estos componentes que hacen justamente que se ayorne quizás a las nuevas necesidades, evalúen un nuevo escenario y a un contexto internacional que hoy por hoy es muy cambiante. Totalmente, pero en primer lugar quiero destacar que nosotros a partir de esta tarea no es que descartamos el 2030, al contrario, lo revisamos, vimos qué funcionó bien y qué aspectos había para mejorar. En primer lugar destacamos que es importante tener un plan nacional de desarrollo. ¿Por qué? Porque a partir de él tienen que hacerse referencia a todos los planes sectoriales y planes institucionales en el sector público. Es decir, ha venido cumpliendo un rol de articular, de alinear hacia un proyecto país. Eso es de destacar. Por otro lado, sí vemos aspectos de mejora y que este plan también tiene que proponerse profundizar en el diseño de indicadores que permitan su monitoreo y evaluación permanente. Es decir, lo que no podemos medir, no podemos asegurar de que estemos logrando y mejorando. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que mejorar en relación al plan 2030. Y algo muy destacado es que esto ha sido, desde el primer momento, nos propusimos hacerlo de manera lo más participativa posible, incluso ya entendiendo que ahora tenemos otro alcance tecnológico, es decir, bueno, la participación ya no tiene que circunscribirse a cuestiones, a espacios presenciales, porque presencialmente tenemos un alcance muy acotado. Entonces buscamos herramientas para hacer el proceso lo más transparente y participativo posible, y eso fue gracias a nuestra plataforma Paraguay 2050.gov.py.
Que es de acceso público. Que es de acceso público desde que el momento que inició este proceso. Todo lo que se iba conversando en los espacios presenciales se iban disponiendo en la plataforma e invitando a que quienes quieran participar puedan dar su opinión. Y por supuesto también en relación al plan, este plan viene ya a revisar las nuevas necesidades del país en sí, los nuevos desafíos. Si bien tenemos todavía desafíos pendientes en materia de educación y salud, estamos ya en otro contexto tecnológico, y eso también había necesidad de actualizarlo, ¿verdad? Otros países de la región tienen su plan nacional de desarrollo también, Natalia, y hay como una suerte quizás de modelo que podamos seguir. Obviamente las necesidades de un país son realmente muy particulares, pero quizás como modelo tomarle a algún país o alguna economía de la región que haya tenido un éxito en ese proceso de implementación. En general vimos que varios de los países de la región, por mencionar Perú, Colombia, Uruguay, Chile, han promovido estrategias nacionales de desarrollo o planes nacionales de desarrollo de largo plazo. Asimismo, países de Centroamérica, que hoy también están promoviendo muy fuertemente. Eso por mencionar de que cuentan con la herramienta. Ahora, ¿cómo lo conducimos? Digamos, hace poco justamente estuve en un conversatorio en el cual me invitaron para compartir la experiencia. PND es bastante similar. Hoy todos buscan esa apropiación de la gente, porque Totalmente. Finalmente los gobiernos tienen un ciclo y es la ciudadanía la que permanece en el tiempo y la que va observando si ese plan, digamos, se conduce como inicialmente se dijo. Entonces ese es un elemento común, valorar mucho la participación ciudadana, una apropiación del Plan Nacional de Desarrollo. Y también, por supuesto, para garantizar que lo que esté en el plan sea realmente lo que el país quiere, que no, digamos, estar un poco, no sé si decir, blindados de agendas externas, o que cuando vengan agendas externas nosotros podamos conversarlas a la luz de nuestro propio plan de desarrollo. Claro. Que se ayorne a lo que está pasando Exacto. en el país, y desmitificar un poco también esa receta que siempre se dice que hay una suerte de emular lo que otros países hacen y no necesariamente refleje lo que en Paraguay se necesita. Entonces se trata un poco también de cortar esa percepción, Natalia. Así mismo, este plan desde el principio dijimos vamos a hacerlos con paraguayos, por paraguayos y abiertamente a todos los paraguayos, ¿verdad? Esto fue escrito, elaborado por funcionarios del Ministerio de Economía, Ministerio de Economía y Finanzas. Muchos de ellos ya estaban en la Secretaría Técnica de Planificación, otros eran del Ministerio de Hacienda. Este fue el equipo que estuvo coordinando, facilitando las metodologías y escuchando y sistematizando todos los espacios. Cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, obviamente el concepto, ya te lo dice, involucra a todas las zonas geográficas, considerando que en Paraguay tenemos como dos Paraguay, lamentablemente, un Paraguay urbano y un Paraguay rural. En este plan en puntual se hace una suerte de, vamos a decirle, compendio de todas las realidades y escenarios de estas zonas o puntos geográficos o realidades, Natalia. Asimismo, en el proceso de participación nosotros, digamos, nos aseguramos de identificar varias regiones del país, visitarlas, establecer espacios de diálogo. En un primer momento fuimos con un lienzo en blanco a recoger un poco todas las necesidades de las diferentes regiones. Luego entramos en análisis y pudimos encontrar las similitudes y también los aspectos muy, muy diferenciados. A partir de eso se elabora un primer marco estratégico que nuevamente se lleva a las regiones. Y allí, respondiendo a tu pregunta, también se hacía como una priorización de, bueno, la región de todos estos objetivos, ¿cuáles son los más relevantes? En la región Chaco, ¿cuáles de estos mismos menú de objetivos van a ser los más relevantes? Entonces, sí buscábamos rescatar, identificar las prioridades en cada región. Si bien en el documento que hoy está, digamos, disponible en la web, se ve como un gran plan nacional sin distinguir particularmente regiones, eso sí lo tenemos disponible a nivel de Viceministerio de Economía y Planificación, de tal manera ya ir orientando los planes de desarrollo territorial que van a tener que derivarse del Plan Nacional de Desarrollo. Te quedas hasta el final del programa, Natalia, porque me gustaría seguir abordando contigo sobre si este PND 2050 está vinculado a lo que se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está también en todas las economías del mundo, y sobre todo, ¿cómo se hace ese macheo, Natalia, en el sentido de que ya mencionaste a grandes rasgos, pero hay un plan?
hay también pilares que se están de alguna manera determinando dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, y cómo se va dando seguimiento al cumplimiento de estos pilares, porque finalmente, como siempre se dice, y voy a parafrasear, el papel aguanta todo, pero realmente hay un seguimiento, hay un control, y se están viendo o se van a ver resultados considerando el PND 2030 y lo que es también el 2050. ¿Te parece? Súper. Vamos a seguir conversando con Natalia Rodríguez, gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas MEF. Vamos al corte y seguimos con Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Ada, tenemos que hacer un pimponeo de las principales noticias económicas a nivel nacional antes de seguir con la entrevista que tenemos hoy. ¿Qué tenemos en Información Económica Nacional? De acuerdo con ABC, el movimiento económico en la triple frontera podría fortalecerse con mayor fluidez en el tránsito. Rodrigo Maluf señaló que un flujo continuo permitiría un aumento del 20% en el comercio fronterizo y que el comercio intrarregional, hoy en 13%, debe acercarse a los niveles de Norteamérica y Europa, que van de 40 a 60%. Destacó el papel de la ruta bioceánica para la conexión con Asia y mencionó que el puente de la integración tendrá una operación piloto a fines de este año para agilizar el cruce entre Paraguay, Brasil y Argentina. Valor Agrícola da cuenta que el 2025 volvió a ser un año difícil para la soja en Paraguay tras 4 campañas afectadas por irregularidades climáticas. Aunque la zafra 2025-2026 arranca con buen clima, la comercialización sigue frenada por altos stocks, costos elevados y rendimientos muy por debajo de lo normal en San Pedro, Cazapá y Canindeyú. La sequía previa dejó exceso de insumos sin rotación, mientras los precios de los granos continúan bajos y los costos de producción se mantienen altos. Pese a una leve mejora en el precio de la soja, el productor actúa con cautela por la incertidumbre internacional y el encarecimiento del flete, que neutraliza cualquier suba. También aumentó el uso de semilla propia y del mercado ilegal, afectando a la certificada. Los mayores desafíos son la eficiencia en costos, la reducción del endeudamiento y el control de malezas. Aún así, el buen estado de los cultivos genera un optimismo moderado sobre la campaña 25-26, menciona Valor Agrícola. Y seguimos en compañía de nuestra entrevistada de hoy. Ella es Natalia Rodríguez, gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, hablándonos sobre los alcances del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050. Natalia, con respecto a los pilares que contempla el PND 2050, hay una desagregación también por objetivos, por agendas trazadas. ¿Qué tenemos en materia de desagregación o puntualización de estos pilares para ir justamente entrando ya y profundizando el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, a partir de la visión país que nos hemos propuesto, hemos estructurado el PND en 4 pilares. El primer pilar está centrado en el capital humano. Todo lo que es esencial para el capital humano, entiéndase educación, salud, trabajo, protección social. El segundo capital importante está reflejado en el pilar 2, innovación, infraestructura y competitividad, todo lo que es el capital físico y tecnológico que este capital humano necesita para desarrollar sus actividades y vivir bien. El tercer pilar está enfocado en el capital natural, los recursos naturales y el capital energético que tiene el país. Y el cuarto pilar, no menos importante, es el capital institucional, instituciones, seguridad y proyección internacional. Estos 4 pilares en el PND aterrizan en 16 objetivos estratégicos. Cada uno de estos objetivos estratégicos nosotros lo denominamos como un frente de política pública. Bueno, ¿qué hay que hacer en materia de trabajo? ¿Qué hay que hacer en materia de infraestructura tecnológica, de ambiente de negocios, de seguridad? Y estos 16 a su vez aterrizan en lo que denominamos como los 66 objetivos de desarrollo nacional. Ya son objetivos más específicos que nosotros identificamos como que son 66 piecitas de un rompecabezas que si están todas vamos a tener lograda la visión país. ¿Sí? Cada uno de los pilares tiene como entre 12 y 13 objetivos específicos. Tu reflejo impresionante, Natalia. Atajate el vaso, sí. Para la gente que no está escuchando nada más, entre paréntesis. Natalia, con respecto a ir desagregando, entrando en detalle en estos pilares que mencionas, 4, y que se van obviamente desarrollando también en otros objetivos, puntualmente el pilar 1 de capital humano, haciendo una suerte, y vos sos economista y mejor que nadie sabes que Paraguay está rezagado, pese al avance que ha tenido en el índice de capital humano, que lo mide un organismo internacional.
Significa que ha tenido un proceso de crecimiento, desarrollo, sin embargo, hay todavía muchísimo por caminar en materia de ir fortaleciendo el capital humano en Paraguay. Aquí quiero hacer un paréntesis. El programa don Carlos Antonio López Becal ha sido un pilar muy importante en este proceso de desarrollo, de crecimiento, de fortalecimiento de las mentes paraguayas que han salido al exterior y se han nutrido y obviamente han venido también a generar y a tener la semilla tan importante que necesita Paraguay en seguir creciendo en materia de capacitación, de conocimiento. Sin embargo, como decía, hay todavía mucho por recorrer. ¿Qué identificaron dentro de estos objetivos del primer pilar, Natalia? Okay. Dentro del primer pilar, que abarca trabajo, educación, salud y protección social, quiero centrarme en trabajo y educación, dado que hablas del capital humano. En primer lugar, de los diálogos, tanto con la ciudadanía como con expertos, era asegurarnos de conectar el mercado laboral con la formación del capital humano, que no estén desvinculados. Por eso es que tenemos un objetivo en el pilar trabajo, en lo que refiere a trabajo, en prever un poco no solo la inserción laboral, sino la reconversión laboral, que el capital humano tenga la capacidad de reconvertirse, porque dado un momento de tu vida, de, no sé, 42, 43 años, tu sector no marcha tan bien y quieres introducirte a otro sector, realmente cuáles son las habilidades, las competencias que necesitas para poder hacer esa movilidad entre sectores. Al mismo tiempo que desde la educación, esto también salía mucho, que los distintos planes de estudio, los perfiles de formación realmente respondan hoy a lo que hoy está necesitando el mercado laboral, que desde el sector formal educativo estemos en la constante mirada de revisar y reactualizar nuestras mallas curriculares en los distintos niveles para asegurarnos que respondemos a un mercado laboral cada vez más cambiante, más dinámico, ¿verdad? Y demandante. Y demandante. Así es. Así mismo. Entonces, eso era uno de los aspectos centrales, por eso en materia educativa hay objetivos relacionados a la calidad de la educación, porque notamos que hemos mejorado en acceso, pero no así aún en calidad. ¿En qué sentido? En que nuestros estudiantes en diferentes niveles alcancen niveles mínimos de rendimiento que verdaderamente reflejan excelencia en el capital humano que estamos formando. Entonces ahí todavía tenemos un desafío importante. También previmos un objetivo que está relacionado a la educación, a la formación en la primera infancia. Un tema que a veces que olvidamos, no pensamos ya en el niño desde su edad de preescolar en adelante, pero ese periodo de primera infancia es crítico para su aprovechamiento de la edad escolar. Y ya pensando también en la trayectoria final de formación, que hay que transformar también el sector educativo en materia universitaria y de educación terciaria, ¿verdad? Que hoy día tenemos que, justamente pensando en este dinamismo del mercado laboral, cómo es que vamos a definir trayectorias de formación, digamos, más flexibles, más versátiles, que le permitan a los jóvenes y no tan jóvenes hacer esa reconversión laboral, porque hoy sienten como que hay una barrera. O sea, yo me meto a una carrera de 6 años totalmente rígida, mitad de carrera me doy cuenta que no es allí donde quería estar o quiero sumar otras habilidades, a veces se hace un poco incompatible. Entonces, en esa línea tenemos que ir trabajando, definiendo acciones estratégicas para avanzar, ¿verdad? Hay como una agenda predeterminada ya, Natalia, de todos estos componentes que mencionabas, tratando también de hacer un conjunto, un trabajo interinstitucional, porque termina siendo clave también, y no que cada ministerio, cada dependencia e incluso el sector privado trabaje por su lado como una suerte de política estanco, sino tiene que haber eso, un macheo, un intercambio. ¿Se está también haciendo ese trabajo? Bueno, allí ponerte desde la perspectiva de articulador que tenemos como Viceministerio de Economía y Planificación. Nosotros, si bien nos corresponde coordinar todo este plan nacional, respetamos y entendemos también que hay una rectoría de los ministerios competentes en su materia para impulsar las agendas estratégicas. Entonces ahí ya nos entramos más en el rol de articulador en lo que nosotros reconocemos como un sistema nacional de planificación, donde su primer nivel es el PND, el Plan Nacional de Desarrollo, su segundo nivel son los planes sectoriales, y allí es donde ya estamos trabajando con los diferentes ministerios, secretarías, e involucrando también a la ciudadanía, sociedad civil, sector privado, en los planes
específicos, en los planes sectoriales. Hay unos que están más avanzados que otros. De hecho, que al momento de hacer este PND, identificábamos que ya hay instrumentos sectoriales elaborados que no podemos decir ahora, no, viene el PND, se borra todo y se hace todo de nuevo. Se trata de usar y perfeccionar. Sino que lo que ya está identificado en agendas que pudieron ser elaboradas hace 3 años, hace 5 años, lo retomemos y vemos cómo se vinculan a estos objetivos y que hay que actualizar o que hay que revisar. Esa es un poco la propuesta de trabajo que estamos impulsando desde el Viceministerio de Economía y Planificación. Aquí estoy viendo justamente tu pilar, el uno que hablábamos de personas y sociedad, y bueno, los objetivos también trazados en ese sentido. Cuando nos abocamos y vamos entrando y avanzando al pilar 2, obviamente está interconectado con el pilar 1, porque justamente lo que se busca es la integración de estos 4 pilares. ¿Qué tenemos en el pilar 2 y qué se está haciendo también al respecto? ¿O qué identificaron, Natalia? Bueno, en el pilar 2, los puntos centrales son todo lo que tiene que ver con infraestructura física, de conectividad y tecnológica. En ese sentido, lo que apuntamos es a que Paraguay sea un territorio plenamente integrado y conectado, no solo físicamente, sino también digitalmente. Allí sí a nosotros como MEF nos corresponde una tarea en plan sectorial. De hecho, ya estamos impulsando el Plan Nacional de Infraestructura, que va a ser como un derivado del PND para atender estos objetivos específicos de los desafíos que tenemos en materia de infraestructura. Puntualmente, ¿a qué se refiere este plan? El Plan Nacional de Infraestructura va a estar diseñado de manera a identificar cuáles son los proyectos estratégicos, valga la redundancia, en materia de infraestructura, que van a lograr mover la aguja a Paraguay en materia de sus desafíos de conectividad y logística que tienen, y también de infraestructura social, ¿verdad? Porque también tenemos desafíos en materia de infraestructura educativa, de seguridad, cosas que plantea el PND, pero que le va a corresponder al Plan Nacional de Infraestructura aterrizar en acciones bien concretas y los resultados que tenemos que lograr en los próximos 5 o 10 años, un periodo más corto. ¿Va a estar vinculado con el Ministerio de Obras Públicas? Por supuesto que lo vamos a trabajar con el Ministerio de Obras Públicas, que es el organismo principal ejecutor en esta materia. Ahí sí ya nos corresponde articular mucho más de cerca con organismos, como te decía, ya rectores en esa materia. Otro objetivo que se atiende en el Pilar 2 es el tema de hacer a Paraguay un entorno competitivo para los negocios. Y allí hay objetivos. Uno, el que le corresponde al MEF y al BCP, de preservar la estabilidad macroeconómica, que es un activo principal del país. Totalmente. Otro, por supuesto, que es el promover un ambiente seguro para las inversiones nacionales y extranjeras. Otro, el tema de aumentar el uso y calidad de los servicios financieros, que también son sumamente importantes para el desarrollo de negocios. Aquí entramos a hablar de mayor inclusión financiera, educación financiera. Y ahí también etcétera. El MEF tiene un protagonismo, porque nosotros como MEF, junto con el BCP y el Instituto Nacional de Cooperativismo, estamos diseñando la segunda estrategia de inclusión financiera. Nosotros tenemos una elaborada en el 2014. El conocido como NIF. La NIF, exacto. Ahora estamos prontos a lanzar la NIF 2.0. Qué interesante. Sí. Yo por eso que te estoy llevando, y todas esas son herramientas, son instrumentos que se van concatenando de tal manera que, porque decían, el PND, 25 años, muy lejos, muy macro, muy amplio, pero necesitamos esa brújula para que todo lo que vayamos derivando allí lo vayamos concretando a plazos más cortos, acciones más concretas. Y así es donde hoy vos terminás con tu agenda de política pública. De hoy tengo que centrarme en promover estos instrumentos porque están colaborando ya sea a mejorar la infraestructura del país o a mejorar la inclusión financiera. O sea, hay un objetivo muy chiquitito que se vincula a una acción o a un objetivo más amplio, y esto tiene una vinculación con el PND. Así funciona el CISPLAN, o debemos impulsar a que funcione. Claro. En materia de financiamiento, porque cuando hablamos justamente de infraestructura, y es un abanico de situaciones que se presentan desde la parte logística, ya lo mencionabas, de conectividad, etcétera, también se contempla dentro de este pilar materia de financiamiento. ¿Cómo se va a llevar adelante, Natalia? Bueno, el tema del financiamiento en sí del plano, por ejemplo, de los aspectos que tienen que ver con infraestructura, algo que se atiende de manera paralela. Un plan tiene que tener su presupuesto. Es cierto. Una de las principales oportunidades que tenemos como MEF haciendo este PND es que también nosotros incidimos en la elaboración del PGN. Nos apuntamos a Presupuesto General de la Nación. Así mismo, el Presupuesto General de la Nación. Entonces, el PND tiene que estar vinculado al Presupuesto General de la Nación, que de alguna manera con el anterior PND se integró
intentó, pero no hubo mayor avance. Apuntamos que con este logremos mejores resultados de estar vinculando. Entonces, ¿cómo se va a financiar los objetivos relacionados a infraestructura? Hay seguramente una parte que va a estar financiada hasta por el PGN, y hay otra parte que también tiene que ser financiada con esfuerzo en alianza con público-privado. Entonces, tener o definir la estrategia de financiamiento para cada plan es también una tarea que está previsto dentro de cada uno de los instrumentos de planificación. ¿Esto entraría en el proyecto PGN 2026 como parte de las aristas del Plan Nacional o no se contempla eso todavía? No, ya el presupuesto PGN 2026 va a contemplar de que los aspectos que se trabajen en la agenda de políticas públicas del año que viene estén alineados a contribuir con el PND 2050. Tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa, Natalia, y nos quedan todavía 2 pilares muy interesantes y vinculados, como mencionabas, así que a la vuelta del corte vamos a seguir conversando con Natalia Rodríguez, gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas MEF. Vamos a un corte y seguimos con más Economía Mil. Ada, es momento de compartir información económica, que es un dato muy interesante que dio a conocer el Ministerio del Trabajo y que lo publica la Agencia de Información Paraguaya. ¿Qué tenemos? Asimismo, el Ministerio de Trabajo informó que en el actual periodo de gobierno se detectaron irregularidades laborales que afectaron a más de 17.500 trabajadores, aplicando multas a las empresas involucradas. La ministra Mónica Recalde destacó que los procesos inspectivos permitieron combatir frontalmente el incumplimiento de la normativa laboral, al señalar que violar las leyes implica atentar contra los derechos del trabajador y generar competencia desleal. Entre las infracciones más frecuentes se encuentran el exceso de jornada, la falta de pago de horas extras, la ausencia de recibos de salarios, el incumplimiento en la provisión de elementos de protección, la falta de exámenes médicos obligatorios y descuentos indebidos. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos, obviamente vinculados a temas coyunturales y también a lo que está pasando a nivel internacional y regional. Y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso y replicado en su digital, se aborda acerca de un informe muy interesante que lo dio a conocer un organismo internacional, y en ese sentido, el aumento de las temperaturas urbanas en América Latina y el Caribe afecta la salud, la productividad y la infraestructura, con un incremento cercano a 1,5 centígrados desde la era preindustrial, y las proyecciones estiman que los valores diarios máximos subirán entre 1,5 y 1,7 grados centígrados hacia 2040-2059, con los impactos que podría tener incluso en niveles de mortalidad asociada al calor, y los impactos climáticos también podrían causar hasta 274.000 muertes prematuras, con pérdidas económicas acumuladas equivalentes a 1,2 y 2,5 veces el PIB de cada país. Menciona parte de este artículo, y también se hace un foco en Paraguay, que enfrenta este fenómeno en un contexto de desigualdad urbana profunda, expansión desordenada y elevada informalidad laboral. Más de estos artículos, ¿dónde la gente puede encontrar? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y le invitamos a la gerente de Economía que le dé seguir justamente al canal de WhatsApp de la consultora, para también tener información económica, aunque ustedes de primerísima mano tienen todo el sondeo, Natalia. Y seguimos conversando justamente con ella, Natalia Rodríguez, gerente de Economía del MEF. Natalia, con respecto a los 2 últimos pilares que contempla el Plan Nacional Paraguay 2050, ¿qué tenemos dentro de esos objetivos y también de lo que están detectando y trabajando ya como parte de política pública a nivel de trascender gobiernos, y que va a ser un capítulo también que me gustaría abordarlo contigo en estos últimos minutos? Bueno, en el pilar 3, ambiente y energía, lo que apuntamos es que el capital natural del Paraguay, entiéndase sus recursos naturales, su capacidad de producir energía limpia, sean una pieza fundamental en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, por definición nos lleva a que crecer y desarrollarnos no le comprometa al desarrollo y crecimiento de generaciones futuras. Entonces, ese es el espíritu de este pilar 3, que podamos gestionar nuestros recursos naturales de tal manera a que los podamos explotar en el buen sentido de la palabra, un aprovechamiento óptimo, pero con esta mirada sostenible. Uno de sus principales objetivos apuntan a la seguridad energética, o sea, ya no solamente diversificar la matriz, sino integrarnos energéticamente.
Y hay, de hecho, leyes normativas que están dentro de eso. Tenemos una política energética nacional al 2050. Entonces, lo que busca este plan nacional es ver cómo vamos a ir aterrizando esa política energética en agendas más específicas de corto plazo. Eso por el pilar 3. Sí. El pilar 4 se llama instituciones, seguridad y proyección internacional. Esto es clave, Natalia. Clave. Dos de esos objetivos tienen que ver con el desempeño del sector público, con tanto internamente mejorar todo lo que es el servicio civil profesional, el desempeño en sí del sector público y, por supuesto, llevar un proceso sumamente transparente y participativo en el hacer de políticas públicas. Por otro lado, otro objetivo central es el que tiene que ver con la seguridad multidimensional. Allí hablamos seguridad del territorio, seguridad del Estado, seguridad ciudadana y algo puntual que te compartía en el corte, que salió mucho en los espacios, es hablar de la seguridad vial. Una de las principales causas de muerte, digamos, catastróficas del paraguayo son los accidentes viales. Todavía tenemos lastimosamente una tasa bastante alta y en todos los espacios salió a que Paraguay realmente apunte a reducir la siniestralidad vial y promover una cultura de seguridad vial en todo el país. O sea, apuntemos a que Paraguay 2050 sea ya un país en donde rara vez escuchemos que alguien tenga que dejarnos por eso o quedar, digamos, en una condición de incapacidad. Y reduciendo, imagino, también el costo económico que tiene para las finanzas públicas, para la salud mantenimiento, pública. Claro. Así es. Porque y el otro quiero agregar más algo ahí, claro. Natalia, si me permitís, porque obviamente cuando vemos a Paraguay en su conjunto, hay un crecimiento importante que vino teniendo en las últimas décadas del país y yo decía, vos como economista mejor que nadie sabes sobre los indicadores en ese sentido, pero también está la otra contraparte. Tenés un crecimiento económico que se ha trasladado, ha permeado en sectores como sobre todo la clase media que puede tener acceso a vehículos, motos, etcétera, y que ha dinamizado todo, incluso una economía en regiones que antes quizás eran inalcanzables pero también está la contraparte que hay que cuidar, que es esto que mencionas de la educación, de la seguridad vial y tratar de evitar el menor impacto posible en las finanzas públicas, pero eso también tiene un proceso de evangelización. Así que, por lo que mencionabas también... Y eso salió de la ciudadanía. En todos los espacios que recorrimos, ellos están percibiendo eso. Dice, esto hay que trabajarlo con una política pública bien clara. Y el otro objetivo tiene que ver con la proyección internacional de Paraguay, el tema de aprovechar, y no solo de aprovechar, sino ya ser más protagonistas en los acuerdos de integración y comerciales que vayamos a tener, aprovechar mejor las relaciones tanto diplomáticas como comerciales. Entonces allí un poco abre espacio a toda la agenda de proyección internacional que tenemos que llevarla adelante a través de Cancillería, a través del Ministerio de Industria y Comercio y todos aquellos organismos que nos ponen, digamos, en contacto con el mundo. Más aún después de que Paraguay obtuvo el grado de inversión hace un año aproximadamente atrás y que estamos esperando que otras calificadoras se sumen. Y en ese sentido, Natalia, tengo varias consultas, pero en honor al tiempo, quiero como puntualizar e ir vinculando justamente estas consultas. ¿El Plan Nacional de Desarrollo se vincula a lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pregunta 1. Y pregunta 2, recientemente también el Ministerio de Industria y Comercio dio a conocer un informe de una importante consultora, estamos hablando de McKinsey, justamente de estos sectores que tienen mucho potencial en Paraguay y que sumarían al desarrollo y crecimiento del país. Sí. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, los ODS estaban fijados al 2030. Sí. Este Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 no tiene ninguna vinculación a los objetivos, porque nuestra línea de base fue partir de qué teníamos en nuestro propio Plan Nacional, de los espacios que conversamos con expertos y de los espacios de construcción que fuimos habilitando. Entonces empezamos como un lienzo en blanco poniendo estos ingredientes paraguayos sobre la mesa y a partir de eso fue construido. En relación a tu segunda pregunta, tenemos conocimiento de que a través del MIC se pudieron analizar ya sectores con potencial. Esperamos que a partir de esta identificación se pueda construir una agenda que entendemos está plasmada una década. Y vemos que se vincularía con el objetivo de promover la diversificación y competitividad de sectores económicos en el país, es decir, podría contribuir a ese objetivo. Natalia, con respecto a esto que decíamos también en algún momento, el papel lo aguanta todo,
hay un monitoreo constante de quizás parte de estos objetivos y bueno, de los planes que se van también empujando en ese sentido, y sobre todo si hay como un pilar o un capítulo, quizás un apartado de cómo ir también congeniando o buscando estrategias con el sector político, porque finalmente también desde el Congreso se van de alguna manera dando a conocer y empujando y diseñando algunos planes o proyectos o normativas muy fuertemente que dan soporte a cuestiones económicas. ¿También se contempla dentro de este Plan Nacional de Desarrollo? Sí, de hecho que aquí hay un mensaje claro que quiero darle a todos. Sí. Una cosa es lanzar el plan, dar a conocer un documento, que quiero señalar que es un documento vivo, que no es un documento escrito sobre piedra. Nosotros el primer momento dijimos, nuestra idea no es lanzar un documento, nuestra idea es instalar la cultura de planificar y articularnos para el largo plazo. Eso lleva un proceso de instalación muy superior a un año. Totalmente. Es decir, nosotros ahora tenemos en agenda trabajar en lo que es la difusión, la socialización, la articulación, diseñando actualmente el sistema de indicadores que van a permitir monitorear y evaluar el plan. ¿Por qué? Porque este plan tiene que trascender diferentes ciclos de gobierno. Si bien cada gobierno tendrá la oportunidad de venir a priorizar qué objetivos quiere trabajar, qué objetivos quiere lograr para el país. Ya hoy el PND le pone un menú de 66 objetivos validados por los paraguayos de que esto es lo que queremos para el país. Ya cada gobierno en su agenda va a priorizar cuáles quiere poner más hincapié en esos 5 años, y por supuesto que la clase política será un actor fundamental, ¿verdad? Sin ellos no vamos a poder tener el marco normativo que necesitará el PND para lograr sus objetivos. ¿Dónde la gente puede encontrar toda la información referente al Plan Nacional de Desarrollo 2050, Natalia? Bueno, en la www.paraguay2050.gov.py es el portal del plan, se puede descargar el documento, y más que descargar, lo que le pedimos a la ciudadanía es que pueda sumarse. Ellos pueden comentar la visión país, pueden comentar cada objetivo de desarrollo nacional, proponer acciones que serían importantes impulsar para esos objetivos. Asimismo, el correo electrónico paraguay2050@mef.gov.py está constantemente atendido por los compañeros a cargo de este proceso. Natalia, un gusto tenerte en este espacio. Esperemos seguir conversando, sí, porque eso que yo te decía también durante el corte, desde este espacio, desde este programa, tratamos siempre de contribuir, de construir, y bueno, también la participación de la sociedad, de la ciudadanía, hace a todo el desarrollo y crecimiento de un país, y que es lo que buscamos finalmente todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Prince, Ada, y buena jornada a la audiencia. Estuvimos en compañía de Natalia Rodríguez, gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, y también un agradecimiento muy especial a Natalia, que de Comunicación, que posibilitó también este espacio con la gerente de Economía. Nos vamos despidiendo, Ada. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Y nos vamos a trasladar hasta Bolivia. Mañana vamos a tener un contacto con un economista de Bolivia. De hecho, también es parte ya de nuestros entrevistados que tenemos aquí desde el inicio de este año. Y vamos a hablar con él sobre la situación de Bolivia, y recordando también que la consultora MEF Economía e Inversiones forma parte de la red, la ECO, que aglutina a importantes consultoras de la región. Así que está prevista esa entrevista mañana. Nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente jueves. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.